Hola y bienvenido. Me llamo Relatos del Umbral, y estoy aquí porque creo que la vida está llena de historias. Historias que nos hacen reír, que nos hacen pensar, y que, sobre todo, nos conectan. El silencio del glaciar Perito Moreno. La camioneta 4X4 jadeaba bajo la exigencia de los kilómetros. Fuera, la Patagonia se extendía como un lienzo gélido y majestuoso, un desierto de estepa salpicado por lagos turquesa y la silueta dentada de la cordillera de los Andes. Mateo, con las manos firmes en el volante, observaba la ruta casi vacía. A su lado, Ana, su novia, consultaba el GPS, aunque no era estrictamente necesario. Habían venido por el glaciar Perito Moreno, esa maravilla helada, pero el plan era ir un paso más allá. Aquí dice que hay un desvío, unos kilómetros antes del mirador principal, señaló Ana, su voz un poco tensa por la anticipación y el frío que ya se colaba por las rendijas. Hacia estancia la Cueva del Puma. Es un viejo sendero de trekking, abandonado, pero con vistas únicas. Mateo asintió. La idea era acampar cerca de un punto elevado para ver el amanecer sobre el glaciar, lejos de las multitudes. Algo que solo ellos dos experimentarían. Habían oído de ese sendero en un foro de montañismo, una joya oculta para los más aventureros. El desvío apareció como una cicatriz en el paisaje, un camino de ripio que se desprendía de la ruta asfaltada. A medida que avanzaban, el camino se hacía más angosto y las huellas de neumáticos eran casi inexistentes. Los guanacos, que antes pastaban despreocupados, desaparecieron. El silencio se hizo más denso, roto solo por el crujido de la grava bajo las ruedas y el viento que silbaba a través de los arbustos raquíticos. Llegaron a un pequeño claro, apenas una explanada donde apenas cabía la camioneta. La luz del atardecer teñía el cielo de naranjas y morados, pero una sombra ominosa comenzaba a cubrir las montañas. Bajaron, y el aire helado les cortó la respiración. A lo lejos, el Perito Moreno se alzaba imponente, un coloso azul y blanco, extrañamente silencioso desde esa distancia. Es increíble, murmuró Ana, abrazándose a sí misma. Armaron la tienda rápidamente. La temperatura bajaba a pasos agigantados. Mientras Mateo encendía una pequeña hornilla para calentar agua, Ana exploraba los alrededores con la linterna. De repente, un grito ahogado la hizo girar. Mateo. Mira esto. La linterna de Ana iluminaba algo incrustado en la tierra, cerca de unos matorrales. Era un viejo cartel de madera, carcomido y casi ilegible. Con esfuerzo, descifraron algunas palabras, estancia la Cueva del Puma y, debajo, con letras más pequeñas y desgastadas, no pasar. Peligro. Los silentes. Mateo se encogió de hombros. Debe ser de la época de los antiguos estancieros. Historias para asustar a los intrusos, seguro. Pero Ana no parecía convencida. El viento, que antes silbaba, ahora parecía susurrar. Se metieron en la tienda, cenaron y, envueltos en sus bolsas de dormir, intentaron conciliar el sueño. El sonido comenzó en la madrugada. No era el viento, ni el crujido del hielo del glaciar, que de vez en cuando rompía el silencio con estruendos de avalancha. Era, un canto. O más bien, un lamento. Un sonido gutural, bajo, que parecía venir de las entrañas de la tierra, o quizás, del mismo glaciar. Era una voz sin melodía, un susurro ronco que se filtraba a través de la tela de la tienda. Mateo abrió los ojos. Ana estaba sentada, pálida, con la mirada fija en la entrada de la tienda. ¿Lo escuchaste?, preguntó ella en un hilo de voz. Él asintió, el corazón latiéndole desbocado. El sonido subió de intensidad, ahora más claro, más cercano. Parecía venir de todas partes y de ninguna. Era como si el aire mismo vibrara con esa voz ancestral. Debe ser el viento haciendo algún efecto acústico con el hielo, intentó racionalizar Mateo, aunque su propia voz sonó forzada. Pero el sonido no era del viento. Era algo vivo. Algo, que estaba afuera. Unas pisadas. Pesadas. Lentas. Rodeando la tienda. Mateo y Ana se quedaron inmóviles, conteniendo la respiración.
Las pisadas se detuvieron justo al lado de su cabeza, al otro lado de la lona. Podían sentir una presencia, fría y densa, que los observaba. Luego, el canto, o lamento, se intensificó. No era un grito de dolor, sino una especie de invocación, una melodía primordial que helaba la sangre. Y con él, un olor. Un olor a tierra húmeda, a roca mojada, y algo más, algo dulce y putrefacto a la vez. Mateo, con el valor de la desesperación, se estiró lentamente hacia la navaja multiusos que había dejado junto a su cabeza. Ana le agarró la mano, negando con la cabeza. Sus ojos le suplicaban que no hiciera ruido, que no se moviera. La presencia se quedó allí por lo que parecieron horas, el canto monótono envolviéndolos. Podían escuchar cómo la tela de la tienda se tensaba ligeramente, como si algo la estuviera rozando por fuera. Finalmente, las pisadas reaparecieron, alejándose lentamente en la oscuridad. El canto se desvaneció, volviendo a ser un eco distante, hasta desaparecer por completo. Un silencio aún más aterrador que el sonido anterior invadió el campamento. Cuando los primeros rayos del sol se asomaron por el horizonte, tiñendo el périto moreno de un rosa suave, Mateo y Ana salieron de la tienda. Sus caras estaban demacradas, los ojos enrojecidos por la falta de sueño y el terror. Miraron a su alrededor. El suelo alrededor de la tienda estaba marcado. No eran huellas de animales. Eran marcas largas, como si algo pesado y arrastrado hubiera girado alrededor de su refugio. Y en el cartel viejo, el que antes decía los silentes, ahora una palabra más clara, fresca, parecía haber sido grabada con una uña gigante. Ellos. Sin decir una palabra, desarmaron la tienda con una rapidez frenética. Subieron a la camioneta y arrancaron, sin mirar atrás. El impresionante glaciar Périto Moreno se alzaba majestuoso, inmune a sus pesadillas, pero para ellos, su blancura inmaculada ya estaba teñida por el recuerdo de esa noche, del canto de ellos, los silentes, que habitaban la Patagonia profunda, mucho antes de que los humanos llegaran a perturbar su frío y ancestral hogar. Y mientras la camioneta se alejaba a toda velocidad, un fragmento de hielo se desprendió del glaciar con un estruendo, como un suspiro final. O quizás, una carcajada.